Hablar de Jacobo Zabludovsky es recorrer la historia de un hombre que, sin proponérselo del todo en sus primeros años, se convertiría en una de las figuras más emblemáticas del periodismo en México. Nació el 24 de mayo de 1908 en la Ciudad de México, en el seno de una familia de inmigrantes judíos provenientes de Polonia. Su padre, de oficio comerciante, y su madre, dedicada al hogar, llegaron a México buscando un futuro más seguro, huyendo de las tensiones y persecuciones que amenazaban a la comunidad judía en Europa. Esa herencia cultural y la disciplina familiar marcaron profundamente su carácter. Trabajador incansable, observador de su entorno y siempre consciente del valor de la memoria y la identidad. Durante su infancia, Jacobo creció en los barrios populares de la capital, donde aprendió a convivir con la diversidad cultural y social que caracterizaba a la Ciudad de México en las décadas de 1930 y 1940. En casa se hablaba yiddish y español, lo que le permitió desarrollar una sensibilidad particular hacia los lenguajes y la comunicación. Desde pequeño mostró interés por los libros, la radio y el relato oral. Sus maestros de primaria solían señalar su facilidad para narrar historias, su memoria prodigiosa y su curiosidad infinita. No era raro verlo organizando pequeñas representaciones escolares o relatando noticias inventadas frente a sus compañeros, como si ya intuyera el camino que seguiría en el futuro. En la adolescencia, ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria y más tarde a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Aunque comenzó estudiando leyes, su verdadera pasión estaba en el periodismo. Durante esos años universitarios, Jacobo descubrió que el derecho le aportaba herramientas para comprender las estructuras sociales y políticas. Pero lo que realmente lo apasionaba era contar historias y ser testigo directo de los acontecimientos. Su inclinación lo llevó a colaborar en pequeños periódicos estudiantiles, donde escribió crónicas y notas culturales. A mediados de los años 40, mientras cursaba la universidad, Zabludovsky tuvo su primer contacto con el periodismo formal. Empezó como redactor y corrector de estilo en periódicos locales, donde rápidamente se ganó el respeto por su disciplina y su capacidad de trabajo. No obstante, lo que más lo seducía era el poder de la radio, ese medio que llevaba la información y la voz humana directamente a los hogares. Fascinado por esa magia, buscó acercarse a las estaciones radiofónicas de la capital, donde inició como ayudante y aprendiz. Esa experiencia sería la puerta de entrada a una carrera que terminaría marcando la historia de los medios en México. Su juventud coincidió con un México en plena transformación. La modernización urbana, los cambios políticos del sistema priista en consolidación y el auge cultural de la posguerra. Zabludovsky absorbía todo lo que veía. Caminaba por las calles del centro histórico, visitaba cafés donde se reunían intelectuales y artistas y escuchaba largas conversaciones que más tarde nutrirían su estilo de narrador atento y preciso. No era fácil abrirse camino en el mundo del periodismo de mediados del siglo XX. La mayoría de las redacciones estaban dominadas por figuras consolidadas y las oportunidades para los jóvenes eran limitadas. Sin embargo, Jacobo destacó por su persistencia, su capacidad para encontrar ángulos novedosos y su disciplina férrea lo llevaron a obtener sus primeras oportunidades de escribir notas en medios de mayor circulación. Su nombre comenzó a sonar en círculos periodísticos como el de un joven con potencial. En paralelo, su vida personal también se iba forjando. Era un hombre de carácter serio, responsable y cercano a su familia. La influencia de su madre fue determinante. Le inculcó el valor de la verdad y la importancia de mantener la dignidad en todo momento. De su padre heredó la disciplina comercial, la idea de que el trabajo constante abre puertas y que la palabra dada es un compromiso inviolable. El joven Zabludovsky soñaba con ser parte de algo más grande que las páginas de un periódico estudiantil. Quería estar en el corazón de los acontecimientos, contarle al público lo que estaba ocurriendo en el mundo. Ese sueño comenzó a tomar forma cuando, en la década de los 50, se integró a la XSW,
la legendaria estación de radio que era conocida como La Voz de América Latina desde México. Allí, Jacobo encontró un escenario perfecto para crecer profesionalmente, primero en labores menores y poco a poco ganando presencia al micrófono. La radio le enseñó el arte de la inmediatez, la importancia del tono de voz y la necesidad de transmitir credibilidad en cada palabra. Pero antes de llegar a consolidarse como la voz y el rostro de la noticia en México, había un largo camino por recorrer. Sus primeros años de vida y formación fueron decisivos. La mezcla cultural de sus raíces judías y mexicanas, la disciplina académica, la curiosidad intelectual y el temprano contacto con el periodismo lo moldearon como un hombre destinado a convertirse en referente. Jacobo no era simplemente un joven con aspiraciones. Era alguien que entendía que la comunicación podía transformar sociedades y que la verdad debía ser narrada con responsabilidad. La vida profesional de Jacobo Zabludovsky estuvo marcada por una ambición silenciosa pero firme: convertirse en la voz que narrara la historia de su país y del mundo. Tras sus primeros pasos en la prensa escrita y en pequeñas colaboraciones radiofónicas, la década de los años 50 le abrió definitivamente las puertas de un universo que lo transformaría en un referente: la radio y la televisión mexicanas. Los inicios en la radio. Su primera gran oportunidad llegó en la XEW, la estación insignia de la cadena Televisa. Comenzó como asistente de producción, encargado de tareas menores como revisar guiones, ordenar archivos y apoyar en la organización de programas en vivo. Aunque parecían labores modestas, Jacobo entendió que debía absorber cada detalle: cómo se modulaba la voz, cómo se controlaban los tiempos de transmisión, cómo un locutor podía conectar con millones de oyentes a través de un aparato de radio. Su disciplina, su voz clara y su capacidad de improvisación pronto llamaron la atención. De ayudante pasó a locutor suplente y luego a conductor de pequeños segmentos informativos. La radio se convirtió en su primer escenario para desarrollar un estilo sobrio, directo y confiable. Muy pronto, Zabludovsky no solo informaba, sino que transmitía la sensación de estar conversando personalmente con cada oyente. El salto a la televisión. El verdadero giro en su carrera llegó con la aparición de la televisión en México. Durante la segunda mitad de los años 50, Telesistema Mexicano, precursor de Televisa, comenzó a expandir sus noticieros y Zabludovsky, con su experiencia radiofónica y su presencia formal, fue reclutado. Al principio participaba en programas culturales y entrevistas, pero en poco tiempo su talento para explicar los acontecimientos lo posicionó como candidato ideal para encabezar proyectos más ambiciosos. En 1970, se concretó lo que marcaría para siempre su legado: el nacimiento de 24 Horas, un noticiario diario que, bajo su conducción, se convirtió en el programa informativo más influyente del país. Durante más de 27 años, de lunes a viernes, millones de mexicanos se sentaron frente a la televisión para escuchar las noticias de la voz de Jacobo. Con su estilo serio, su impecable dicción y su dominio del tiempo televisivo, el periodista se transformó en sinónimo de información. 24 horas, una institución. 24 horas. No fue simplemente un noticiario, fue el espejo de una época. Desde la política nacional hasta los grandes sucesos internacionales, Zabludovsky narraba lo que sucedía con una mezcla de solemnidad y cercanía. A través de la pantalla, acompañó a México en momentos decisivos. La cobertura de los Juegos Olímpicos de 1968. El movimiento estudiantil de Tlatelolco, aunque criticado por la censura que imperaba entonces. El terremoto de 1985. Cuando su transmisión desde las calles devastadas de la Ciudad de México lo mostró vulnerable y profundamente humano. Los funerales de líderes mundiales, las visitas papales, la llegada del hombre a la luna y la muerte de John F. Kennedy. Cada acontecimiento era relatado por Jacobo con un tono que mezclaba objetividad y solemnidad. Para muchos mexicanos, él no solo informaba, él era la noticia, el estilo Zabludovsky. Lo que distinguía a Jacobo era su capacidad de ser confiable. Siempre impecablemente vestido, con traje y corbata,
proyectaba una imagen de autoridad. Su voz pausada transmitía serenidad en medio de la incertidumbre, y su habilidad para improvisar le permitía cubrir transmisiones en vivo sin perder el control. Muchos críticos señalaron que en ocasiones su estilo estaba alineado con los intereses del régimen político, pero nadie puso en duda su talento como comunicador. Además, supo innovar. Introdujo entrevistas con personajes internacionales. Abrió espacios para la cultura y el arte, y convirtió su noticiero en una ventana que conectaba a México con el mundo. Su capacidad para estar en el lugar de los hechos lo llevó a reportear directamente desde ciudades extranjeras, lo que en ese tiempo era un lujo reservado para pocos periodistas latinoamericanos. Reconocimientos y críticas. El éxito de 24 horas le otorgó un prestigio enorme. Fue galardonado con premios nacionales e internacionales. Entrevistó a presidentes, escritores, artistas y líderes religiosos. Para muchos, se convirtió en el periodista más poderoso de México. Sin embargo, también recibió fuertes críticas. Algunos sectores lo acusaban de ser demasiado cercano al poder político, de representar una voz oficialista que evitaba confrontar al régimen del Partido Revolucionario Institucional, PRI. Estas críticas acompañarían a Zabludovsky durante toda su carrera, generando debates sobre su papel como periodista y su compromiso con la verdad. Más allá de la televisión, Horas fue su mayor escaparate. Zabludovsky no se limitó a ese programa. Condujo espacios en radio. Escribió columnas en periódicos de circulación nacional y participó en documentales. Su pluma, igual que su voz, se caracterizaba por la claridad y la fuerza narrativa. Era un hombre que vivía para informar, que entendía el periodismo como una vocación de tiempo completo. El final de una era. En 1998, después de casi 3 décadas al frente de 24 horas, Jacobo anunció su salida. La noticia sorprendió a millones de televidentes que lo habían acompañado por más de una generación. Con su partida se cerraba un ciclo y se abría el debate sobre el futuro de los noticieros televisivos en México. Pese a su retiro de la pantalla principal, nunca se alejó del todo de los medios. Continuó escribiendo, colaborando en radio y participando como comentarista hasta sus últimos años de vida. Aunque para millones de mexicanos, Jacobo Zabludovsky era el rostro serio de la televisión y la voz que narraba los grandes acontecimientos del siglo XX. Detrás de las cámaras, existía un hombre profundamente entregado a su familia, a sus afectos y a la vida íntima que pocas veces mostraba en público. Su figura pública y su vida privada convivieron de manera paralela, y en esa discreta dualidad se encuentra una de las claves para comprender su legado humano. Un hombre de familia. Jacobo era, ante todo, un hombre hogareño. Pese a las exigencias de su carrera, que lo obligaba a largas jornadas de trabajo, viajes constantes y transmisiones imprevistas, nunca dejó de lado a su familia. Su hogar era un refugio al que volvía después de largas noches frente a la cámara. Consciente de que el periodismo podía consumirlo todo, trató de mantener un equilibrio que le permitiera ser no solo un comunicador, sino también un esposo y un padre presente. Se casó con Sara Toppelson de Zabludovsky, reconocida arquitecta y figura destacada de la cultura en México, quien años más tarde llegaría a ser subsecretaria de Cultura. Juntos construyeron una relación sólida basada en el respeto mutuo, el diálogo y una profunda admiración profesional. Sara no solo fue su compañera sentimental, sino también una voz crítica y aliada que lo ayudaba a tomar decisiones importantes. La pareja tuvo 3 hijos: Abraham, Diana y Pablo. Cada uno de ellos creció bajo la influencia de un padre que, aunque ocupado, siempre encontraba tiempo para inculcar valores como la honestidad, la disciplina y el amor por la cultura. Jacobo disfrutaba de acompañar a sus hijos en sus estudios, compartir lecturas y enseñarles la importancia de comprender el mundo más allá de lo evidente. El amor como pilar, el matrimonio de Jacobo y Sara, fue uno de los más estables del ámbito periodístico y cultural en México. En un medio donde las relaciones suelen verse afectadas por la presión pública y las largas ausencias,
ellos lograron consolidar un vínculo duradero. Sara solía describir a su esposo como un hombre de carácter fuerte, exigente consigo mismo y con los demás, pero también sensible y profundamente romántico. En la intimidad, Jacobo demostraba un sentido del humor fino, muy distinto a la imagen solemne que transmitía en la televisión. Disfrutaba de las cenas familiares, de escuchar música clásica y de compartir largas conversaciones sobre historia, literatura y política. Su relación con Sara fue también un refugio intelectual. Ambos compartían inquietudes culturales y defendían la idea de que el conocimiento debía ser la base de cualquier proyecto personal y profesional. La influencia de su origen. La herencia judía de la familia Zabludovsky estuvo siempre presente en su vida familiar. Jacobo y Sara transmitieron a sus hijos la importancia de conservar la memoria cultural, el respeto por las tradiciones y la solidaridad comunitaria. Aunque Jacobo era un personaje público nacional, nunca perdió el vínculo con su comunidad, participando en actividades y apoyando causas relacionadas con la preservación de la identidad judía en México. La vida hogareña, marcada por estas tradiciones, fue clave para mantenerlo con los pies en la tierra. En casa no era la gran figura de la televisión, sino un padre y esposo que valoraba la cercanía de los suyos y que encontraba en su familia la fuerza necesaria para enfrentar la presión del mundo mediático. La discreción como escudo. Uno de los aspectos más notables de la vida privada de Zabludovsky fue la discreción. A diferencia de otras figuras públicas que exponían constantemente su intimidad, Jacobo fue siempre muy cuidadoso con lo que compartía. Creía firmemente que el periodismo debía hablar de los otros, no de uno mismo. Por eso, rara vez aparecía en revistas de espectáculos o concedía entrevistas sobre su vida personal. Sin embargo, quienes lo conocían de cerca sabían que detrás del periodista implacable existía un hombre cálido y generoso. Mantenía amistades duraderas con colegas, artistas y escritores, a quienes recibía en su casa con hospitalidad. Para él, el hogar era un espacio sagrado que debía protegerse del escrutinio público. Los valores transmitidos. La relación con sus hijos fue un reflejo de sus propios valores. Abraham se inclinó hacia el mundo empresarial, Diana se dedicó al ámbito cultural y Pablo siguió los pasos de su padre en el periodismo, destacando como conductor y comunicador. Jacobo se mostraba orgulloso de cada uno de ellos, aunque siempre exigente, recordándoles que el éxito verdadero no estaba en la fama ni en el dinero, sino en la integridad con la que se viviera cada etapa de la vida. Sara, por su parte, desempeñó un papel clave en la crianza y en la construcción de un hogar donde se respiraba respeto y amor. Con ella, Jacobo compartió no solo la vida familiar, sino también la defensa de proyectos culturales y educativos. Juntos demostraron que era posible conciliar la vida pública con una vida privada estable. El amor en los últimos años. En sus últimos años de vida, Jacobo encontró en su familia el mayor sostén. Sara fue su compañera incondicional hasta el final, y sus hijos estuvieron presentes en cada etapa. Aunque el periodista seguía activo en la radio y en la escritura, dedicaba más tiempo a su vida personal, a los nietos que comenzaron a llenar de alegría la casa y a las reuniones familiares que tanto valoraba. Su esposa fue, sin duda, testigo de los momentos más íntimos de su vida y de sus últimos suspiros, como ella misma revelaría años después. Esa dimensión íntima de despedidas, de susurros y de silencios compartidos, mostró al público que, más allá del gran periodista, existía un hombre profundamente humano, que amaba y era amado. El 2 de julio de 2015, México despertó con una noticia que estremeció al mundo del periodismo. Jacobo Zabludovsky había fallecido a los 87 años de edad, víctima de un derrame cerebral derivado de complicaciones respiratorias. Con su partida se cerraba una era de la televisión mexicana. Sin embargo, más allá de los comunicados oficiales y de las menciones en los noticieros, existió una dimensión íntima y profundamente humana que solo su familia conoció. Los últimos momentos que vivió, acompañados por los susurros y las despedidas de su esposa, Sara Toppelson, y de sus hijos,
El ocaso de una voz. En sus últimos años, Jacobo continuó trabajando, sobre todo en la radio, con el programa De 1 a 3 en Radio Centro, que conducía con la misma energía que lo había caracterizado desde joven. Sin embargo, su salud comenzó a debilitarse. Aunque mantenía una lucidez admirable, los achaques propios de la edad lo obligaban a disminuir el ritmo. Aún así, su pasión por informar nunca lo abandonó. Incluso en los días difíciles, preguntaba por la actualidad, comentaba titulares y opinaba sobre los rumbos del país. En junio de 2015, fue hospitalizado debido a una neumonía. La enfermedad lo fue debilitando poco a poco, hasta que el 2 de julio, en un hospital de la Ciudad de México, su corazón dejó de latir. Pero lo que ocurrió en esas últimas horas quedó grabado en la memoria de su esposa, quien, con voz entrecortada, años después, narró lo que vivieron juntos en aquel instante. La despedida íntima. Sarah Toppelson relató que, en sus últimos momentos, Jacobo no estuvo solo. Ella lo acompañó hasta el último suspiro, tomándole la mano, hablándole al oído, recordándole anécdotas de su vida en común y, sobre todo, agradeciéndole por más de 5 décadas de amor y complicidad. No fue una partida fría ni en silencio, confesó. Fue una despedida llena de susurros, de palabras que solo nosotros entendíamos, de gestos que decían más que 1000 frases. Él sabía que no estaba solo, que su familia estaba allí. Entre esas palabras, hubo recuerdos de viajes compartidos, de los hijos que criaron juntos, de los nietos que iluminaban sus últimos años. Hubo también promesas de amor eterno y la tranquilidad de saber que su legado trascendería más allá de la televisión. Pero mientras los homenajes públicos se multiplicaban, la familia vivía un duelo íntimo. Sus hijos y nietos recordaban al padre amoroso y al abuelo entrañable, más allá del ícono mediático. Para ellos, la partida no significaba el fin de un periodista, sino la despedida de un hombre que había sido sostén, guía y ejemplo. La trascendencia del adiós. El relato de su esposa sobre esos últimos momentos permite comprender el verdadero sentido del título de esta historia. Los últimos momentos de Jacobo Zabludovsky. Según su esposa, entre susurros y despedidas. Porque la esencia de su final no estuvo en el hospital, ni en los titulares que anunciaron su muerte, sino en ese instante íntimo donde el amor y la memoria se entrelazaron. Zabludovsky no partió solo ni en silencio. Se fue acompañado por la voz que lo acompañó durante toda su vida, la de su esposa. En ese murmullo compartido, en esas palabras dichas al oído, se cerró un ciclo de vida marcado por la comunicación. El hombre que había hablado durante décadas al país entero, terminó escuchando los susurros de la persona que más lo conocía. El legado que perdura. Su esposa lo describió con una frase conmovedora. Jacobo murió como vivió, acompañado de palabras. Y en efecto su vida fue eso, un constante diálogo con la sociedad, con la historia y con su familia. Sus últimos momentos, lejos de ser un final trágico, fueron una despedida serena que reflejó lo que había sido siempre. Un hombre que encontraba en el lenguaje, ya fuera en los noticieros, en los libros o en los susurros de su esposa, la manera de trascender.